Era una mañana en la casa de Peppa, se estaban preparando para ir a la escuela Peppa y George. Mamá cerdita no tenía tiempo para llevar a Peppa a la escuela, pues tenía una cita con el doctor, pues no se sentía muy bien. Le pidió a papá cerdito que los llevara a la escuela, explicándole que no iba a poder llevarlos, pero papá cerdito no se miraba muy convencido, pues estaba muy desvelado, por no poder dormir en toda la noche, pero como se miraba muy urgente lo de mamá cerdita, terminó por aceptar. Se le miraba muy demacrado, pero así con pijama bajo para entrar al coche y llevarse a Peppa y George a la escuela. Cuando ya estaban por arrancar apareció la amiga de Peppa, Susie Oveja, muy apresurada y preocupada, pues ya era muy tarde y la mamá de Susie se había quedado dormida. Por ese motivo llegó hasta la casa de Peppa para pedirle si la podían llevar, cuando de la nada papá cerdito le cambió el carácter de estar molesto a feliz. Le dijo que subiera al auto a la amiga de Peppa, subiendo al frente con él, y diciéndole que era muy bonita, que no había tenido el honor de haberla conocido de frente a frente, contestando Susie que gracias por la amabilidad de llevarla a la escuela, contestando papá cerdito que no tenía que agradecer. Ahora sí, dirigiéndose a la escuela, para después de un rato llegar y despedirse de Peppa y George, dándoles un abrazo papá cerdito, mientras a Susie un beso en la mejilla, quedando un poco incómoda Susie Oveja notándose en su rostro, pero ya era la hora de cerrar la puerta de la escuela, entrando rápidamente los tres pequeños. Cuando ya después de un largo rato de trabajos en el salón de clases, salieron al recreo juntándose Susie y Peppa para comenzar a jugar, mientras le decía Susie a Peppa que no se sentía muy cómoda con papá cerdito, que le daba un poco de miedo, contestando Peppa que no se asustara, pues papá cerdito era muy cariñoso con las personas que estimaba y parece que le había caído bien a él, quedando un poco más tranquila Susie, pues ella pensaba que papá cerdito era extraño, pero con lo que le había dicho Peppa quedó más tranquila. Siguieron jugando el resto del recreo. Cuando, en un abrir y cerrar de ojos, había llegado la hora de la salida, saliendo Peppa junto con George esperando a que llegara mamá cerdita por ellos, pero todo fue lo contrario, pues volvió a ir papá cerdito por ellos. Cuando se subieron al coche les preguntó papá cerdito que dónde estaba Susie Oveja, respondiendo Peppa que todavía no salía de su salón, diciéndole papá cerdito que la iban a esperar hasta que saliera, diciéndole Peppa que tal vez su madre vendría por ella. Cuando en ese momento salió Susie de la escuela, papá cerdito le gritó que subiera al coche, corrió y entró, junto con Peppa y George, llevándolos a casa. Cuando ya habían llegado a la casa de Peppa bajaron los tres pequeños, pero de manera muy brusca papá cerdito jaló a Susie Oveja al coche, pues les dijo que la mamá de Susie le había pedido que la llevara a su casa pronto, llevándosela arrancando muy rápido del lugar. Peppa y George quedaron muy sorprendidos por el extraño comportamiento de papá cerdito, cuando en ese momento se escuchó un grito estremecedor en la casa. Muy asustados entraron a la casa para ver que mamá cerdita estaba tirada en el piso con líquido rojo vomitándolo, pidiendo auxilio, tratando de gritar algo, pero ya no pudo más y se desvaneció, muriendo mamá cerdita. Peppa no sabía qué hacer, pues estaba en estado de shock. George había comenzado a llorar por la muerte de su mamá. No sabían qué hacer, pues papá cerdito no estaba en la casa, y no sabían en qué momento iba a regresar, pero tenían que hacer algo pronto. Agarró el teléfono para llamar a la policía, y decirles que vinieran lo más pronto posible, pero la red estaba cortada, no había señal, teniendo que esperar hasta que volviera papá cerdito. Al cabo solo llevaría a Susie a su casa, pasando los minutos y las horas y nada que aparecía papá cerdito. Ya se comenzaba a preocupar Peppa, mirando alrededor sin ver ninguna señal de papá cerdito, cuando miró a lo lejos unas luces que se aproximaban hacia la casa, sintiendo un alivio Peppa al ver que era papá cerdito le preguntó que por qué había tardado mucho, pero papá cerdito con una risa burlona le dijo que eso ya no importaba. Entrando a la casa y viendo a su esposa, sin vida, quedando en shock papá cerdito con cara de no poderlo creer, les dijo que qué había pasado, respondiendo Peppa todo lo sucedido
sucedido, pero Papá Cerdito no terminaba de creer lo que estaba pasando, le dijo que tenían que llamar a la policía, contestando Papá Cerdito que no era necesario porque ellos mismos irían a la comisaría más cercana, levantando el cadáver de Mamá Cerdita, metiéndolo al coche mientras que Peppa se subió delante con Papá Cerdito dejando a George en la casa, pues no era apto que fuera a ese lugar. Mientras iban por el camino ya de noche, le dijo Peppa que por qué había tardado tanto si la casa de Susi Oveja estaba a un par de kilómetros, contestando Papá Cerdito que se tomó un día libre gozando su libertad, pero Peppa no entendía, le dijo, pues sí hija mía, tu amiga es una dulzura, con una cara de perverso maníaco, dijo, me encantó mucho sus labios besar mis labios, era hermoso ver todo lo que podía hacer con esa linda boquita, te felicito mucho hija por tener una amiga tan linda, le comenté a tu madre sobre lo que sentía por Susi, pero no lo tomó muy bien, y bueno eso ya no importa, ¿verdad? Lástima que todo ese hermoso placer haya terminado tan pronto, me hubiera gustado seguir disfrutándolo, pero ni modo, bueno hemos llegado mi pequeña cerdita, bajaron para sacar el cadáver de Mamá Cerdita, Peppa por todo lo horrible y aterrador que había escuchado, vomito, le pregunto que dónde estaban, contestando que era su fin, golpeó a Peppa en la cara dejándola sin conocimiento, sacó un bote de gasolina junto con la cabeza de Susi Oveja, con la boca destrozada, para aventarla en Peppa y Mamá Cerdita, se despidió de Peppa diciéndole, adiós mi pequeña, no puedo dejar evidencias de nada, prendiendo un cerillo y aventándolo, ardiendo, pero junto con los restos, gritando por ayuda y dolor, pero solo hacía que su agonía fuera más dolorosa, mientras Papá Cerdito tenía la cara de un total desquiciado, burlándose del dolor de Peppa.